Saludos cordiales a los estudiantes que están cursando esta asignatura del Derecho del Trabajo. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en un tema sumamente fascinante, como es el de la evolución histórica del derecho del trabajo, que está referido a lo que es el proceso de transformación de esta disciplina jurídica a través de los distintos cuerpos normativos que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Cuando surge el hombre en la tierra, este se ve en la necesidad de trabajar para poder sobrevivir. Pero al tratarse de una especie gregaria, requiere coordinar esa actividad con otros seres humanos a los efectos de satisfacer sus necesidades. Es entonces en esas sociedades primitivas, en esas sociedades nómadas, que el ser humano se ha visto requerido por usos, tradiciones o costumbres a los efectos de realizar esas actividades para procurarse su sustento, a través de la recolección, a través de la pesca, a través de la caza, a los efectos de obtener los medios necesarios para la sobrevivencia del grupo social. Cuando esas comunidades primitivas abandonan su carácter nómada, es decir, dejan de trasladarse de un área geográfica a otra, buscando nuevos recursos naturales, se produce un proceso de adesentamiento a través de la agricultura que causa una división mayor de las tareas que, aunado al aumento poblacional, permite el surgimiento de la escritura como forma de comunicación. Se inicia un proceso de transformación a normas escritas de esos usos, costumbres o tradiciones que habían sido transmitidas en generación por la vía oral en esas tribus primitivas, y nacen las primeras leyes o códigos escritos que van a regular las relaciones sociales en esas civilizaciones antiguas. Entonces surgen códigos como el de Hammurabi en la antigua Mesopotamia, o códigos encontrados en los papiros o en la estela de Giza en el antiguo Egipto, que daban fe de esta regulación jurídica a través de normas escritas que regulaban las relaciones en estas civilizaciones antiguas. Tal como lo señala el insigne iuslaboralista Rafael Caldera, el régimen de trabajo imperante en estas civilizaciones antiguas estaba asignado por la esclavitud, es decir, la condición en la cual una persona, siendo propiedad de otra, estaba obligada a prestar servicios forzados a los efectos de poder conservar su vida, ya que muchas veces esta condición se adquiría a través del derecho de conquista de un pueblo sobre otro. Ubicados en la Edad Media, el régimen de trabajo imperante es el de la servidumbre de gleba, en la cual un vasallo está de manera indisoluble ligado a la tierra que le pertenece a un señor feudal y que éste magnánimamente le permite cultivar para satisfacer las necesidades de su familia, pero deberá entregar, en virtud de esta pertenencia, parte de esos cultivos al señor feudal y brindarle lealtad en tiempos de guerra, prestándole servicio militar. Sin embargo, en las ciudades feudales el régimen de trabajo era distinto. En estas imperaba el régimen artesanal, en el cual unas organizaciones conocidas como corporaciones o gremios organizaban esa actividad artesanal a través de una estructura vertical en la cual un maestro artesano, que era quien dominaba de manera profunda el arte, profesión, oficio, dirigía las actividades de unos oficiales, que eran quienes lo ejecutaban, además de incorporar aprendices para que se fueran formando en esa arte, profesión, oficio, garantizándose dentro de esa corporación el sustento. En el siglo XVII ya podemos encontrar leyes calificables como antecedentes del derecho del trabajo, como la Ley de Pobres de 1601, dictada por la reina Isabel I de Inglaterra, que preceptuaba la obligación por parte de los empleadores de incorporar a sus fábricas aprendices a los efectos de que se formara en un arte, profesión o oficio, y de esta manera combatir
la enorme masa de menesterosos que inundaban las calles de Londres y otras ciudades inglesas en aquella época. Pero debido a la falta de organismos supervisorios que velaran por condiciones de trabajo seguras para estos niños trabajadores, se comenzaron a ver situaciones verdaderamente aberrantes, como niños de 5 años sometidos a condiciones inseguras y jornadas de trabajo extenuantes de hasta 14 y 18 horas diarias. A medida que se fue desarrollando la revolución industrial en el siglo XIX, se van a incorporar al mercado de trabajo las mujeres, que conjuntamente con los niños van a constituirse en un sector especialmente vulnerable a los ojos del legislador de la época, produciéndose así las primeras leyes industriales con condiciones de trabajo mínimas para este sector vulnerable de trabajadores, surgiendo de esta manera leyes como la ley de la industria del algodón en Inglaterra en 1819, que establecía como edad mínima para ingresar a trabajar la edad de 9 años y jornadas máximas de trabajo de 12 horas para los menores de 16 años. Y esta tendencia legislativa se regó por toda Europa como la pólvora. En Prusia surge la ley de 1839 que ampara a la mujer y al niño trabajador, o la de Francia de 1851 que amparaba en un primer momento al niño trabajador y ya en 1892 a la mujer trabajadora mayor de 21 años sin importar su estado civil. Pero ¿qué ocurría en América? En América, como no hubo un desarrollo industrial igual que en Europa, la legislación del trabajo fue más tardía, surgiendo a principios del siglo XX, pero abarcando otros sectores más allá del industrial, como sería el comercial. Es decir, la tendencia era tutelar, proteger a todo tipo de trabajador que se encontrara en una situación de dependencia ante un patrono. Y este desarrollo legislativo profuso en torno al trabajo, muchas veces impulsado por el movimiento obrero, presionando por la conquista de mejores condiciones de trabajo para la clase trabajadora, va a tener una expresión internacional trascendente luego de la Primera Guerra Mundial, cuando se firma el Tratado de Versalles en 1919 y se crea a la Organización Internacional del Trabajo, órgano de carácter tripartito conformado por estados, sindicatos y patronos, a los efectos de acordar verdaderas normas internacionales del trabajo, como vendrían a ser los convenios internacionales, y formular recomendaciones para la inspiración de la legislación laboral de cada uno de los países miembros. Pero ubicándonos en el caso concreto venezolano, los antecedentes del derecho del trabajo, tal como lo señalan los laboralistas Rafael Caldera y Rafael Alfonso Guzmán, lo vamos a encontrar en las antiguas leyes de India del siglo XVII, que no es una ley en concreto, sino una recopilación a lo largo de los años de cédulas, cartas, proposiciones y leyes con contenido del trabajo relacionados con las labores que debían cumplir los aborígenes o los indios en las antiguas colonias del Imperio Español. Así pues, nos encontramos con la ley de 1680 que regulaba que las mujeres indias no podían obligarse a trabajar fuera de sus tribus cuando éstas manifestaran su deseo de permanecer en ellas. Tampoco la india soltera podía trabajar sin autorización de los padres, y la que estuviera casada podía ser doméstica siempre y cuando el marido trabajara en la misma casa. En cuanto a la protección de los niños trabajadores, habían algunas disposiciones que prohibían el trabajo de indios menores de 18 años en actividades riesgosas, y en todo caso se permitía a estos menores el pastoreo o el obraje para que aprendieran un oficio. También existían prohibiciones de utilizar a los indios como mulas de carga, aunque estos manifestaran su voluntad de hacerlo y recibieran una remuneración por ello, salvo en aquellos sitios donde no hubieran caminos y con un límite específico de peso máximo. También existían trabajos que estaban prohibidos para los indios porque afectaban gravemente su salud, como sería la pesca de la perla, el desagüe de minas, trabajar en ingenios y trapiches de azúcar, en obrajes de lana, seda o algodón, en el beneficio del añil, en molinos de manos y pilones y cualquier otro que pusiera en riesgo su salud e integridad. Por otro lado,
habían disposiciones en estas leyes que podríamos considerar de previsión social, como por ejemplo la obligación del patrono de curar al indio enfermo, de construir hospitales en las explotaciones mineras y de coca, y de enterrar al indio que fallecía trabajando bajo estas circunstancias. Sin embargo, estas disposiciones de las leyes de India, a pesar de significar un gran avance dada la época en que fueron promulgadas, las mismas tuvieron muy poco efecto práctico, además de que estimularon que los patronos importaran esclavos negros del África a los efectos de suplir el trabajo de los indios que estaban limitados por estas leyes, cambiando de manera permanente la realidad social, económica y étnica a través del mestizaje de lo que sería toda la América española. A medida que los distintos países latinoamericanos se fueron independizando del Imperio Español en ese convulso siglo XIX, los nuevos estados emergentes van a procurarse su propio ordenamiento jurídico, muchas veces inspirados en los grandes referentes europeos de la época, como por ejemplo el Código Civil francés o Código de Napoleón, que también serviría de referencia conjuntamente con el Código Civil diseñado por Andrés Bello para Chile, como la estructura para construir el primer Código Civil venezolano, que sería el Código Civil Viso de 1862, promulgado por José Antonio Páez, y que establecería dentro de sus disposiciones contractuales la figura del contrato de arrendamiento de servicios inmateriales o personales, que sería el germen de lo que conocemos hoy en día en el derecho del trabajo como el contrato de trabajo. Pero estas primeras etapas asignadas por códigos civiles que consagraban un contrato en específico, esas leyes especiales de minas que establecían algunas garantías de seguridad para el trabajador que laboraba en esas minas, o las leyes de policías estatales o municipales que incluso imponían sanciones restrictivas de la libertad para aquellos trabajadores que incumplieran con su contrato de arrendamiento de servicio personal, no se pueden considerar verdaderamente leyes laborales, ya que las mismas carecen del sentido intuitivo protectorio del derecho del trabajo, porque están signadas por el espíritu del derecho privado, es decir, de la libre autonomía de las voluntades para establecer las condiciones de trabajo. Es entrado el siglo XX en que Venezuela se une finalmente a la tendencia legislativa de dictar leyes que regulen específicamente el fenómeno trabajo. Así pues, se dicta la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos en 1917, que va a establecer un límite a la jornada de trabajo de 8 horas y media, una fijación de días de descanso obligatorios para el trabajador y el deber del patrono de garantizar la seguridad, el aseo y la salubridad en los talleres donde laboran estos trabajadores, entre otras disposiciones de derecho individual del trabajo. Todavía no contemplaba de derecho colectivo del trabajo. En 1919, Venezuela se incorpora como miembro fundador a la Organización Internacional del Trabajo, y este organismo presiona a Venezuela para que dicte una ley especial del trabajo que esté acorde con los convenios y las recomendaciones de este organismo. Pero el dictador venezolano Juan Vicente Gómez, que regía los destinos del país en ese momento, la va a complacer a medias, dictando la primera ley del trabajo con esa denominación en 1928, que establecía algunos avances como la obligación del patrono de pagar indemnización en caso de accidente de trabajo, pero que a los efectos prácticos era letra muerta, ya que no habían tribunales del trabajo ni órganos administrativos de supervisión que permitiese que se cumpliesen esas disposiciones en la práctica. E igualmente, esta ley carecía de derecho colectivo del trabajo, es decir, de normas vinculadas con la libertad sindical, con la negociación colectiva y con el derecho a huelga, que es propio de todo régimen autoritario enemigo de la libertad. Es con la muerte del dictador Juan Vicente Gómez cuando en Venezuela finalmente se podrá disfrutar de una ley del trabajo propiamente dicha, conforme a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, que cooperó de manera estrecha con la Oficina del Trabajo, una dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores, que en ese momento estaba dirigido por Rafael Caldera.
Así, finalmente, se dicta la Ley del Trabajo de 1936, que va a incorporar por primera vez en Venezuela derechos colectivos del trabajo, como el derecho a la asociación sindical, el derecho a la contratación colectiva y el derecho a la huelga, siendo una de las leyes más longevas en materia del trabajo en Venezuela, entrando en vigencia en 1936 y siendo derogada después de múltiples reformas en 1991. Pero esa larga vigencia de la Ley del Trabajo de 1936 fue a costa de una importante dispersión de distintas disposiciones laborales en otros instrumentos normativos, como las relacionadas a la estabilidad laboral, contra los despidos injustificados y al derecho a la antigüedad laboral o prestaciones sociales, que motivó a la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo de 1991 en un intento de compilar en un solo cuerpo normativo estos preceptos laborales dispersos y elevarlos a la categoría de una ley orgánica, cuyo rango es superior a la de una ley ordinaria dentro de la jerarquía de las leyes, porque están en ejecución directa de los derechos consagrados en la Constitución. Posteriormente, a través de un diálogo tripartito entre sindicatos, patronos y el Estado, esta ley orgánica fue objeto de una reforma en 1997, un cambio que fue ordenado revertir por la propia Constitución de 1999 en su disposición transitoria cuarta, numeral segundo, y finalmente fue derogada en el 2012 por el actual decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras, que fue promulgado por el presidente Hugo Chávez Frías mediante ley habilitante otorgada por la Asamblea Nacional. A grosso modo y abuelo rasante, ya hemos visto algunos puntos elementales en cuanto a la evolución histórica del derecho del trabajo, que es un tema sumamente interesante, fascinante en cuanto a contenido y sustancia, pero con estos parámetros ya podemos construir lo que es el sentido del derecho del trabajo como un instrumento de justicia social para la clase trabajadora. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad.